Y la semana pasada nosotros hablamos sobre Jesús y la espiritualidad moralista. Sabemos que nuestra cultura, una cultura que tiene un trasfondo católico romano, recibe mucho de esta percepción de una tendencia bien moralista en nuestra forma de ver el mundo. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre Jesús y la espiritualidad escéptica. Yo estuve pensando, ¿será que ese escepticismo que vemos en la sociedad se puede considerar como una espiritualidad escéptica? No es simplemente escepticismo, no es simplemente rechazo a la religión. ¿Cómo puedo llamar el rechazo a la religión de una forma de espiritualidad? Y cuando nosotros vemos la manera como ese rechazo se da, como la forma como la gente formula sus argumentos en contra del cristianismo y cómo la gente responde hacia un anhelo espiritual, vemos que hay una espiritualidad de por medio, hay una especie de búsqueda en el rechazo. Y nosotros como cristianos tenemos que saber cómo responder a eso. Y aquellos que son escépticos o que están pasando por un periodo de mucho rechazo o mucha duda a lo que es el Evangelio, necesitan también entender qué es lo que Jesús tiene para decir a ellos. Nosotros entonces podemos ser este puente para hablar de una manera que pueda generar sentido a aquellos que rechazan totalmente la idea de Jesús. El ambiente laboral, el ambiente universitario, el ambiente familiar, es donde nosotros recibimos un montón de preguntas sobre, ¿de verdad que crees en eso? ¿De verdad que crees que Adán y Eva y que el diluvio y todo esto no es así como un poco de un cuento de hadas o un cuento mágico? Y a veces no sabemos cómo responder. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre eso. Hay mucha gente conocida y reconocida con duras críticas al cristianismo. Una de ellas es ese historiador francés, famoso también por su ateísmo, que dice: religión es el conjunto de escrúpulos y tabúes que obstaculizan el libre desarrollo del entendimiento humano. Seguramente lo hemos escuchado de una o de otra manera, frases así. La religión es un estorbo para el pleno desarrollo de la humanidad. Muchos dicen que cuando uno lee la Biblia adecuadamente y enteramente, se va a volver ateo, porque la Biblia es de tal manera, según ellos, ilusoria o fantástica o ridícula, que no hay como creerlo, tomarlo en serio, ¿no? Lo mismo pasa con el concepto de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios tan cruel que lleva a personas al infierno, ser considerado un Dios de amor? Y muchas de las frases tienen que ver un poco con esto. ¿Y cómo nosotros respondemos a eso, no? Quizás ustedes están pensando en algunas respuestas, y muchas veces la respuesta que viene en la mente es un poco así como enérgica, así como que, ay, tú, no sé qué, y como que hay ataques de por medio. Queremos evitar un poco eso, ¿cierto? Pero preparando este mensaje, me di cuenta de que Jesús sufrió un gran rechazo. Sabemos que Jesús sufrió un gran rechazo, pero pensemos por un minuto en cómo Jesús sufrió el rechazo de esa gente. Quizás no en el ateísmo contemporáneo como tenemos en nuestros días, pero sí un rechazo concreto por diversas razones, y que son las razones por las cuales alguien llega a ser, ponte tú, un escéptico. Jesús sufrió rechazo aún siendo amigo de pecadores, rechazo obviamente de la religión, pero él se acercaba a ese tipo de gente que seguramente no creía en el modelo de vida que la religión predicaba. Ellos no se llamaban amigos ellos se llamaban pecadores porque, bueno, era una palabra común en la época. No, eran pecadores porque de verdad eran pecadores, ¿no? Era como si en nuestros días nos encontráramos con Jesús, y Jesús está en la casa, no sé, de uno de los líderes de Movilich, por ejemplo, y hay una fiesta ahí. Y ustedes saben, se imaginan cómo puede ser una fiesta en un contexto tan
anticristiano, ¿no? Jesús está ahí, y está ahí con sus discípulos, ¿no? Y de repente pasa la gente a la iglesia y dice, oye, que tu jefe anda con esa gente, ¿eh? ¿Te imaginas? O que Jesús está en una fiesta del Partido Socialista, o que Jesús está en una fiesta de la gente de Opus Dei, o cosas así. Y uno dice, a ver, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Qué pasa acá? Pero Jesús andaba con gente que era, o que pensaba bastante contrario a lo que él pensaba. Bueno, quizás todos, ¿no? Todas las personas con las que Jesús andaba eran personas que no estaban 100% entendiendo lo que pasaba, pero Jesús era conocido como amigo de pecadores, y Jesús fue rechazado muchas veces. Es interesante que Jesús fue rechazado en un momento cuando él fue y expulsó el demonio de un joven que vivía en un sepulcro ahí en Gadara. Y él expulsó el demonio de este joven, que hacía mucho que sufría, y mandó a los demonios a los cerdos que estaban ahí. Y luego los cerdos se echaron al precipicio. Vino la gente de la ciudad y la gente le dijo, ¿sabe qué? Váyase. Él había salvado la vida del niño, pero la gente, por haber perdido sus cerdos, lo habían echado de ahí. Otra vez los discípulos, Jesús tenía que pasar por Samaria, y envió a sus discípulos adelante para preparar los detalles de su llegada, porque era un grupo grande y de repente necesitaban algunas acomodaciones, alimentaciones y todo eso. El grupo que fue adelante para preparar las cosas fue muy mal recibido y de hecho fue expulsado. Y mandaron decir a Jesús, no te queremos acá, pasa de largo. Imagínate, el creador del universo recibiendo ese tipo de reacción. Y hay varias otras circunstancias donde Jesús fue rechazado y sus discípulos lo abandonaron, no cuando él estaba preso, sino que cuando Jesús dio un mensaje duro, muchos de los discípulos escuchaban y decían, esa cuestión es muy rara, ¿sabe qué? Humanamente hablando, el ministerio de Jesús en términos de números fue como que un fracaso, ¿no? Fue como que un fracaso. Escucha, la gente lo había abandonado. Y él se da vuelta a su núcleo duro, a sus líderes más cercanos, y les dice, ustedes no quieren ir también. Jesús sabía responder a lo contradictorio, y nosotros tenemos que aprender a saber cómo responder a lo contradictorio también. Muchas personas están en esa onda escéptica por diversas razones. Una de ellas puede ser las malas experiencias con la religión. Gente que ya fue, sea católica, sea evangélica, tuvo una experiencia, nunca fue cristiano convertido de verdad, pero tuvo una experiencia ahí y fue pésimo. Me quedo pensar en esas personas que fueron abusadas por los curas en la iglesia católica. ¿Qué de ellos hoy día? ¿Qué piensan ellos de Dios? No solamente restaurar la vida después de una agresión, pero ¿cómo restaurar la fe después de eso? Si la persona que te guiaba a la fe te hizo tanto daño. Entonces, malas experiencias llevan a mucha gente a un ambiente de ¿sabe qué? Yo no creo en nada, porque ya viví y sé que no funciona. Lo otro es personas que, llevados por el ambiente cultural, normalmente en el trabajo, en la U, la gente va siendo moldeada por lo que la gente piensa y se deja llevar por el pensamiento de que en realidad eso no importa, no tiene sentido y se deja llevar por esa agenda popular. Otras personas son llevadas por un cuestionamiento científico, gente que haya sido expuesta a un ambiente de estudio, de cuestionamiento, sea científico, sea filosófico, y empieza a cuestionarse muchas cosas. Normalmente la gente dice que cuando el creyente que entra en la universidad, en el área de humanidades, como que medio que se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a cuestionar muchas cosas de la creación y del ser humano y de la historia y de la religión o de la política, y de repente la gente vuelve con otra cabeza. Y ya vuelve reprogramado según toda la agenda contemporánea de las causas y de las visiones del mundo de hoy. Hay mucha gente también que tiene una visión bastante escéptica por una razón, un fundamento político.
tanto de izquierda como de derecha, buscando quizás una solución para el mundo, rechaza toda la religión como una solución viable y busca sus respuestas en el biais político. Hay muchas razones. Lo que quiero decir con esto es, de repente la persona que nosotros conocemos, que rechaza el Evangelio, puede ser que esté rechazando el Evangelio por razones diferentes de las que nosotros imaginamos que es. No todos los que rechazan son como Richard Dawkins, que tiene una mentalidad ateísta bien concentrada, bien organizada, que tiene argumentos. No, de repente la persona tiene más que nada emociones de rechazo, más que una lógica de rechazo. Muchas veces la persona sí tiene una lógica de rechazo, un argumento, una filosofía de vida. Y yo también tengo que saber cómo responder a eso. Es decir, yo tengo que entender en qué parada va la gente para poder decir, mira, eso es lo que el Evangelio puede decir para ti. Pero antes de que entremos en la respuesta, pensemos en ese texto de Mateo 5, del 13 al 16, que es muy conocido de nosotros, ¿no? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz, su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese texto, a mi modo de ver, puede responder a las inquietudes que hemos levantado aquí con relación a la presentación, a la conexión del Evangelio con el escepticismo contemporáneo. Porque primero Jesús estaba en el Sermón de la Montaña, hablando a los creyentes ahí, o a aquellos que se le habían acercado, pero mayormente con su mente concentrada en los discípulos, hablando de cómo ellos deben vivir en el mundo y de cómo ellos deben entender al mundo. El Sermón de la Montaña sirve para eso, muestra toda la ética del Evangelio, toda la ética del reino y toda la forma práctica en que yo aterrizo estos conceptos de ser cristiano en mi vida cotidiana y cómo yo vivo eso en un mundo donde gente no cree en eso. En el Sermón de la Montaña ustedes pueden ver que desde un inicio siempre está basada en un contraste. Jesús parte con las bienaventuranzas y la bienaventuranza va a mostrar la diferencia entre qué es lo que es ser feliz según Dios y qué es lo que es ser feliz según el mundo. Bienaventurados los que se ríen, los felices, dice el mundo. Mientras que Jesús dice, no, bienaventurados los que lloran. Jesús va basando en toda su serie de mensajes aquí el contraste. Incluso en algunos momentos Él hace ese contraste bien claro. Cuando dice, para no preocuparse por la vida, dice, no se preocupen por eso, porque son los paganos que hacen esto. Ustedes, en contrario, no deben hacer así. Así que está siempre basado en el contraste y pone entonces la postura del creyente en el mundo. Ese texto viene después de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, Jesús muestra cómo el creyente debe sufrir en el mundo, o cómo el impacto del mundo en el creyente. En esa parte donde Jesús habla de la luz y de la sal, Jesús va a mostrar cómo el creyente va a influir en el mundo. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a llorar, ustedes van a anhelar, pero ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el mundo? ¿Cuál es el rol de ustedes en el mundo? Y así nos ayuda a responder, ¿no es cierto? La lógica aquí de Jesús para responder a ese escepticismo que encontramos en el mundo es esa. El argumento más poderoso contra la duda somos nosotros mismos, nuestras vidas transformadas. Interesante que en las diversas veces en que Jesús fue rechazado por personas que se rehusaban a creerle en Él, Él no contraargumentaba en una batalla apologética. Él discutía con aquellos que venían a discutir con Él,
pero nunca entraba en una batalla apologética así de simple, así como que gratuitamente. Cuando la gente de Samaria dijo, no te queremos aquí, dos de los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que nosotros pidamos a Dios que derrame fuego sobre esta gente? Supuestamente en una asociación como lo que pasó con Elías. Mira la bola. Y Jesús les dijo, no, yo no vine para destruir a la gente, vine para salvar. Vine para salvar. Jesús entonces, ¿qué hace? Dice, vamos por otro camino. Ellos no nos dejan pasar por ahí, vamos por otro lado. Si fuera cualquier otro se enojaría, pero ¿cómo? Si soy Dios, y le pegaría a la mesa. Dice, ¿qué onda? No, si voy a pasar por aquí, y me van a tener que soportar, y me van a tener que tener comida y casa, para mí y para mis discípulos. ¿Cómo no? Si no, yo mando que venga del cielo una nube de fuego, los consuma a todos. Nosotros haríamos eso quizás, pero Jesús, y de hecho los discípulos estaban en eso, ¿no? Pero Jesús claramente va y dice, no hay problema, vamos para otro lado. Jesús enseña a sus discípulos diciendo, si una ciudad no le recibe, ustedes como que, bueno, no quieren, chao, nos vamos. Se sacuden el polvo de la gente, es decir, mira, estoy aquí en misión de paz, vine a dar. Si eso quieren, no hay problema. Pero no vayan a pelear con la gente, que es lo que muchos cristianos hacen. Entran en enemistad, y entran en peleas, entran en discusiones, y todos salen perdiendo. El punto aquí es eso. El argumento más poderoso contra la duda somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cómo podemos entonces responder a la espiritualidad escéptica? Lo primero que vemos en ese texto es la historia de la sal, o la correlación de la sal. Con eso Jesús nos quiere apuntar a que una de las maneras de que podemos responder a la espiritualidad escéptica es ejerciendo una influencia natural. Pensemos un poco en lo que es la sal. Primero él dice, ustedes son. Él no dice que ustedes deben ser, él dice, ustedes son. Él habla de una transformación que ya se dio. Él no está hablando de que el cristiano puede ser sal o puede no ser. Por lo tanto, busquen ser. Él dice, ustedes son la sal del mundo. Afirmando algo que nosotros debemos recordar. Debemos recordar que ya hemos sido transformados. El mensaje no solamente entra en la cabeza, pero entra en la vida. Entonces nosotros ya somos el mensaje. Y ahí dice, ustedes son la sal. ¿Cuál es la función de la sal? Básicamente, la función de preservación y de restaurar el sabor, o de dar sabor a las cosas. Mayormente en aquel contexto era la utilización de la preservación la más importante que tenía la sal. Ellos conocían bien la sal, tenía ahí el Mar Muerto que producía bastante sal en aquel contexto. Entonces la sal era muy importante. Nosotros recién pusimos aquí el refrigerador para poder salvar algunas, ¿no es cierto?, la mantequilla, una bebida o algo así. Sabemos cómo es importante. Yo cuando llegué a Chile viví como 3 meses, unos 3-4 meses sin refrigerador, y es difícil. Uno no podía comprar nada que se pudiera expirar, así como tenía que ser todo así como para el consumo. Y como yo no podía comprar mantequilla, ¿qué es lo que hacía? Iba al McDonald's, no existía, no estaba el Burger King todavía acá. Iba al McDonald's y compraba cualquier cosa y me sacaba un montón de ketchup y mostaza, ¿sí? Y me llevaba, tenía un montón en la casa, de verdad, tenía así como que una cantidad, un stock de... ¿Por qué? Porque era eso, con eso comía, ¿no? No podía llevar mantequilla a la casa. Bueno, la sal sirve para esto, para preservar. Y de hecho, Jesús muestra la importancia del cristianismo en el mundo con un contraste en el cual el ser humano, el creyente, está ejerciendo una influencia de cierta forma negativa. Él lo está construyendo, Él está evitando que se destruya. Porque preservar ¿de qué? De la destrucción, de la putrefacción de la carne que estaba ahí.
Entonces, ese es el primer aspecto de nuestra labor en el mundo, sobre todo en un contexto de rechazo al Evangelio. Pero Jesús va a decir que nosotros somos la sal del mundo, y de cierta manera la sal tiene que ver con preservar únicamente cuando yo soy diferente del objeto a lo cual yo trato de preservar. Ese es el énfasis que Jesús da. La sal solo tiene utilidad, y tiene gran utilidad, cuando la sal es químicamente diferente de la carne. Si la sal pierde ese elemento que la diferencia del objeto, ella deja de ser útil. Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes son la sal del mundo, y ustedes son, por ser diferentes del mundo, importantes para el mundo. El mundo los necesita. Tenemos que tener la visión espiritual de lo que está pasando en el mundo, de cómo el pecado ha destruido vidas. El creyente, siendo como Cristo quiere que Él sea, sirve de bendición para la sociedad en la preservación de las estructuras de la sociedad y de las vidas. Quizás es por ser cristiano, caminando con no cristianos, que estas personas puedan haber sido preservadas de una serie de eventos en sus vidas. No solamente porque estabas tú ahí, el Señor envió un ángel y los libró de un accidente. También, no solamente por eso. Pero a través de su influencia, a través de sus consejos, a través de su amor, el Señor permite que esas vidas sean preservadas de un mayor deterioro e impacto del pecado en ellas. Pablo dice que el cónyuge cristiano bendice al otro no cristiano. Es la misma lógica. Por eso dijo: cuando alguien se convierte al Señor y su marido o su esposa no es cristiana, no lo abandones. Porque tú lo puedes bendecir siendo cristiano. Esa es la función de la sal. Pero eso solo es posible cuando yo soy diferente. Muchas veces tratamos de evitar tamaña diferencia y decir: no somos tan raros, somos normales. Nosotros vamos a la iglesia el día del domingo, pero no tocamos el pandero. Nosotros nos saltamos y gritamos y nos damos vueltas en el suelo. No somos locos. Tiene lógica lo que hacemos. No somos tan fanáticos así. Como que tratando de bajar el perfil para que nos acepten. En cierta forma está bien, pero muchas veces nosotros tratamos de bajar el perfil demasiado así. No somos tan diferentes. Mira, podemos hacer todo igual. Y si somos muy igual, si somos muy parecidos, ya no servimos. Fíjense que por influencia natural tiene que ver la influencia que ejerce el sal en la carne, que el trabajo que hace la sal en la carne es invisible, no se ve. Ella influye naturalmente, orgánicamente. Hay una mágica ahí que funciona, y el proceso se da, y los químicos se mueven solo. Es natural. Pero ese natural, provocado por la diferencia, provocado por la consistencia de uno y de otro, solo es posible cuando ambos están en contacto. La sal solo tiene sentido de preservación cuando está en contacto con algo que necesita ser preservado. Eso es lo que Jesús quiere decir. Ustedes tienen que estar en el mundo. No salgan de ahí. Pero nadie cree como yo. No importa exactamente por eso. ¿Qué tienes que estar ahí? Mucha gente dice: yo no quiero tener hijos en ese mundo porque la gente es tan cruel, el mundo está tan deteriorado, ¿cómo voy a poner hijos en ese mundo tan terrible? Pero sí, exactamente por eso. Para poner gente que ama a Dios en ese mundo. Para poner gente que sirve a Dios en ese mundo. Gente que será la sal de Dios en el mundo.
Se necesita del contacto. Y fíjense que muchas veces no simplemente un simple contacto o una simple cercanía. Tenemos muchas veces que frotar la carne, la sal en la carne. Tenemos que provocar ese atrito para que la sal pueda penetrar las fibras de la carne y así preservarla mejor. Y muchas veces no poca sal alcanza para preservar correctamente una carne. Es ese contacto, es esa presencia que nos permite ser de bendición a nuestra sociedad, ser de bendición a gente que no entiende de Jesús y que no entiende por qué rayos nosotros creemos en Él. Necesitamos entender que nosotros debemos estar, como Jesús oró ahí en Juan 17, no les pido que los saquen del mundo, pero solamente los libres del mal. Tenemos que estar ahí. Es como que esa gente que rechaza a Jesús aún lo necesita. Y quizás no van a venir a los cultos, pero nosotros, que somos los adoradores de Jesús, iremos a ellos. Estaremos ahí. Ese es lo que Jesús quiere decir por influencia natural. Y es interesante que cuando Jesús envía a sus discípulos, los envía al mundo. Vayan al mundo. No salgan de ahí. Vayan, estén ahí. Tenemos que aprender como Jesús a tener amigos o a ser amigos de pecadores. Hay gente que es amigo de pecador, siendo un pecador más. No es así tampoco, ¿no es cierto? No es bien así lo que Jesús hacía. Lo que Jesús quiere es tener cierto grado de influencia y cierto grado de vínculo con esas personas, al punto de que ellos puedan sentirse aceptados por ti, pero sin perder de vista que tú eres bastante diferente de ellos. La percepción de la gente es la religión los rechaza. Cristo, cuando caminaba con estas personas, mostraba: la religión rechaza, pero yo no rechazo a ustedes. Y Jesús caminaba con ellos. Jesús llama a uno de ellos, a un cobrador de impuestos, una persona que no tenía una vida de moralidad muy alta, obviamente. Y después Jesús va a una fiesta a su casa. Y los discípulos empiezan a ser cuestionados por los fariseos de por qué Jesús está andando con esa gente. Y Jesús les para los carros ahí, bien claro. En otras circunstancias pasa lo mismo. La Biblia dice en Lucas 15 que muchos de esos pecadores y publicanos se acercaban a Jesús para escucharle su mensaje, y muchos llegaron a creer en Él. La pregunta es: ¿cómo llegaron ellos a creer en Jesús? Es porque Jesús era accesible a ellos. Así como tenemos que ser. Siendo accesible podemos ejercer esta influencia natural. Pero además de esa influencia natural, Jesús nos lleva a desarrollar una presencia intencional, que es lo que la función de la luz sirve. Él dice que nuestra luz tiene que brillar. Y es interesante, Él dice: ustedes son la luz del mundo. De igual manera como dijo con la sal. Pero la sal es algo que pasa piola. La sal tiene un efecto oculto. Aquí Jesús dice: hay una influencia natural que quizás se ve de una manera imperceptible, pero también hay una postura clara y llamativa que tienen que tener ustedes. Ustedes son como la luz del mundo. ¿Y qué es lo que es la luz? Por definición, la luz es algo que no se puede ocultar. Una ciudad sobre el cerro, sobre la colina, no se puede ocultar. Ella está ahí, no se puede, en la oscuridad se nota claramente. Jesús está hablando, y ojo, en ningún momento Jesús habla de prender o apagar la luz. Jesús nos dice que no se apague la luz de ustedes. ¿Se han fijado? Jesús dice: ustedes son la luz. Esa luz está prendida. La cuestión es: ¿dónde la están poniendo? La luz está prendida, sí o sí. Porque ¿qué es lo que es la luz? Es Jesucristo
transformando nuestras vidas. Es la obra de transformación, de regeneración, el cambio de vida, nuestra historia con Cristo. Por lo tanto, eso no puede ser borrado, eso no puede ser apagado. Que uno tenga una vida espiritual de altibajos es un tema, pero hay una vida espiritual, hay transformación. Entonces el primer punto ahí es, ustedes son luz. Y luz obviamente en la palabra representa siempre la idea de dirección, de guía, de orientación, de sabiduría. Entonces ustedes son la orientación, la luz del mundo. Nosotros tenemos acá en el puerto ese faro que sirve para los navegantes para que se acerquen adecuadamente al puerto. Imaginen ustedes en una oscuridad completa, yo veo una luz al fondo ahí. Yo puedo imaginar que a partir de la relación que yo establezco con la distancia, con la luz que veo, me puedo organizar para evitar chocar contra las rocas. Sin eso, estamos literalmente perdidos. Quizás en nuestros días, con tanta luminosidad de los aparatos y de los recursos, nos cuesta estar en un ambiente donde la oscuridad es absoluta. Nos cuesta. Pero Jesús describe, y la palabra describe, estar sin Dios como estar en esta situación de profunda perdición, perdidos totalmente. Recién escuchaba a un caballero de otra iglesia en Santiago que decía, contando de su historia, de que cuando él era más joven, sin conocer a Jesús, él estaba en una oscuridad totalmente oscuro. Él dijo, mi vida era oscura. Y literalmente uno no sabe hacia dónde va, ni cómo hace para llegar a cualquier parte. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Primero, Jesús había dicho que el mundo está caminando en un estado de putrefacción. Y luego Jesús dice, el mundo está perdido. Pero ustedes no solamente preservan el mundo, pero activamente, positivamente, dan dirección. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad que está en una colina, mostrando con esto la fuerza del Evangelio. La fuerza del Evangelio obrando en nuestras vidas es algo que no se puede ocultar, es algo que no se puede dejar de hacer ver. Piense por un instante. A veces pensamos y damos muy poca importancia a la gran transformación que Dios hizo en nosotros. El poder del Evangelio nos ha transformado de tal manera que es imposible ocultar lo que yo era de lo que soy ahora. Por lo tanto, lo que Jesús dice es, la transformación es visible. Aprovechen esto. Utilicen esto. En ningún momento Jesús nos enseña a cómo responder preguntas apologéticas de una manera A, B o C. Lo que Jesús nos enseña es hacer. Ustedes tienen que aprender a hacer, porque cuando ustedes con sus vidas responderán a las preguntas más importantes. Ese es el punto acá. Deja que el Evangelio se vea. O más que nada, entienda que el Evangelio se ve. Aprovechen esto. Luego Jesús dice, es insano, es una locura prender una lámpara y ponerla debajo de un cajón. Nadie prende una luz para ocultarla. Obviamente lo que Jesús quiere decir, Dios transformó a ustedes para que el mundo vea la transformación que Él ha hecho en ustedes y que eso sirva de testimonio. Cuando Dios en Israel bendecía al pueblo de Israel, ¿cuál era la intención? Pucha, que les quiero, les voy a bendecir bastante para que lo pasen bien porque son mis hijitos. La idea era demostrar al mundo que el único Dios era Yahvé. ¿De qué manera? Dando leyes correctas, dando todo lo mejor que la tierra puede producir, dando victoria en las batallas, dando éxito, dando alegría a ese pueblo, para que él pueda mostrar al mundo, mira, ese es mi Dios, este es mi Dios, mira lo que él ha hecho, crean ustedes en él, abandonen sus ídolos y crean en él. Lo mismo pasa en nosotros hoy.
cuando el Señor transforma nuestras vidas, para que podamos decir, mira, este es el Dios de verdad, porque este Dios sí funciona, este Dios sí transforma, ese Dios sí cambia. Mira mi vida, yo soy la prueba. Jesús dijo a sus discípulos que ellos tenían que amarse a sí mismos para que el mundo supiera que ellos eran discípulos de Jesús. Esa transformación tan grande en el corazón humano que nos permite amar a una persona como a uno mismo, es lo que da testimonio. ¿Cuáles son los argumentos? La transformación del Espíritu. Contra hechos. ¿Qué argumentos yo puedo poner? De eso Jesús está hablando acá. Jesús apunta a la imposibilidad de ocultar la ciudad, pero también hace el propósito mismo de la transformación que Él nos ha dado. Quizás Dios te ha convertido primero que tus amigos, para que tu transformación sea, y tu testimonio sea el evangelio que ellos escucharán primero. Es por ahí que fluye la cosa. Hay un propósito en la transformación de nuestras vidas, que culmina obviamente todo en la gloria de Dios, pero que tiene que ver con hacerse ver. En otras palabras, nosotros tenemos que asumir que nuestra postura en el mundo debe ser intencional, demostrar intencionalmente lo que Dios ha hecho en mí. Porque cuando yo muestro lo que Dios ha hecho en mí, yo puedo mostrar el carácter de Dios a través de sus obras. Y de ahí tener espacio para poder seguir explicando quién es Él. No solamente quién es Él para mí, sino que quién es Él en un sentido último. Ese es el objetivo. Por eso somos llamados a ser luz. Es decir, tenemos que ser referentes, no por lo que hablamos, sino que por lo que somos. Es ese tipo de referencia que el mundo necesita. Y de hecho, esa es la crítica que el mundo hace a la iglesia, por su pésimo testimonio, por el pésimo carácter de sus miembros. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, de ser coherentes con el Evangelio. No importa cuán bonitas pueden ser nuestras palabras, si nuestras actitudes nos reflejan la luz de Cristo en nosotros. Así que tanto la luz como la sal culminan en gloria a Dios, para que vean las buenas obras de ustedes y alaben ustedes y digan, qué bonito eres, ¿no? No, para que glorifiquen a su Dios. Jesús está hablando de gente que no sigue y no ama a Dios, que va a ver en las obras de su pueblo, y a partir de lo que su pueblo hace, va a dar crédito al verdadero dador de esa transformación. No podemos evitar de pensar que hay un elemento espiritual en la comprensión del Evangelio. Personas creerán cuando el Espíritu Santo provoque entendimiento y fe en sus corazones. Eso es así. No podemos decir que no, es así. Y no podemos pensar que simplemente mi testimonio va a funcionar y va a romper corazones, o que mis palabras van a romper corazones. ¿Quién rompe corazón? Es el Espíritu. Es el Espíritu. Pero incluso cuando las personas no sean convertidas o transformadas, yo sigo siendo luz, sigo siendo bendición, sigo siendo al menos aquella persona que mis amigos saben que me pueden buscar en un momento de crisis y de necesidad. Sigo siendo un referente para ellos de dirección, y que en algún momento podrán ellos recurrir a eso. Jesús se hizo disponible. Nosotros tenemos que hacernos disponibles también. Pero Jesús fue intencional en predicar el reino. Tenemos que ser intencionales también, con hechos y con palabras. Con hechos y con palabras. Pero nunca solamente con palabras. Porque si nuestras palabras están sin hechos, ellas son negadas por nuestro propio testimonio. Que nuestro propio testimonio hable primero. Hable de nuestro amor. Hable del amor de Jesús por ellos.
por el amor que tenemos nosotros por ellos. Incluso que rechacen con palabras como las que vimos al inicio, ¿no? Tan duramente al cristianismo. ¿De qué manera podemos entonces ser naturalmente transformadores e intencionalmente relevantes? Una manera buena de entender eso es seguir leyendo el Sermón de la Montaña, de amar cuando no somos amados, de cuando el mundo dice, si alguien te pegó la cara, pégate tú también. La Biblia dice, no, si alguien te pegó un lado, entrega la otra mejilla. Si alguien te debe algo, perdona. No te preocupes por el día de mañana. No hagas eso, no hagas eso otro. Ama, sirve, bendice. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para responder a todo el contexto de escepticismo en el cual nosotros vivimos. No es una batalla de argumentos. Ojo, no es una batalla de argumentos. En la batalla de cosmovisiones, lo que está en juego es la realidad. Y la realidad es una. Solo Dios transforma. Dejemos que se note la transformación de Dios. Este es el mejor argumento. Ese es el argumento de Dios. Nosotros somos el argumento de Dios en la universidad, en el trabajo, en la sociedad. Es así como nosotros llevamos el Evangelio. Vamos a ver.